Hola, ¿cómo estás? Vamos a continuar con la resolución de supuestos prácticos oficiales de la oposición de gestión de la Administración Civil del Estado. Y en este caso vamos a continuar con el supuesto práctico del año 2026 y vamos a pasar a la opción 2. Ya hemos resuelto la opción 1 y vamos a por la 2, que me consta que fue la opción que eligió más gente debido a que es bastante más sencillo, o menos enrevesado, por lo menos. Y ya se ha visto en encuestas de Instagram y tal que alrededor de un 80% de las personas eligieron esta opción. Entonces, bueno, eso ya nos habla de la forma en la cual la Comisión Permanente de Selección tiene de mostrar de forma manifiesta, a un simple vistazo, cuál es el supuesto fácil y cuál es el supuesto difícil. Entonces eso, bueno, nos quita un factor de incertidumbre o de nerviosismo, que es el de estar media hora intentando elegir uno de los supuestos. Que claro, eso agita bastante al opositor por el tema de estar ahí perdiendo tiempo, que es tiempo de redacción en elección del supuesto. Y dudando, viendo, este está bien, pero es que este tiene no sé qué, no. Aquí con un simple vistazo se sabe cuál es el fácil y cuál es el difícil. Y ojo, habrá personas que el primero lo tengan muy claro porque justo les encaje o por cualquier cuestión. Pero en el año 2024 también sucedió lo mismo, también uno era manifiestamente más fácil que el otro. Y si me apuras, en el 2022 también. Entonces, bueno, cuando veas el supuesto, tienes que elegir dos opciones, lo abres, pegas un vistazo y ya tu corazón te va a decir cuál tienes que hacer. Esa es la idea final. Entonces, vamos a resolver la pregunta 1 de esta opción 1 del supuesto del 26, centrada en contratos del sector público. Otra vez en contratos. Y digo otra vez porque después de resolver la opción 1, donde ya nos había caído una pregunta de contratos, podía parecer que la opción 2 podría ir por otro lado. Pero no, la Comisión Permanente de Selección ha preguntado otra vez contratos. Esta vez, concretamente, un contrato de obras para rehabilitación de la sede de un organismo que lo vamos a ver ahora. Y esto confirma lo que ya he repetido muchísimas veces durante la preparación. Y es que contratos del sector público, es una materia que hay que llevar sí o sí al supuesto práctico, porque cae en el 100% de las ocasiones. Digo en el 100% de que cae al menos en una de las opciones. Entonces, bueno, si has visto ya mis análisis que hago de las normas que caen tanto en el test como en el supuesto práctico, sabrás que hay normas que caen con mayor o menor frecuencia. Concretamente en contratos caen muy pocas preguntas en el test. Es muy ingrato porque es una norma muy larga y en el test caen 3 preguntas en 2026. Y en 2024 creo recordar que fueron como 5 o algo así. Es como, ayúdame un poco ahí porque me estudia este pedazo de ley y me deja solo 5 preguntas. Pero, por el contrario, ya en el supuesto práctico sabemos que 100% va a caer. Entonces, nos sacamos la pregunta del supuesto, que es lo que nos da la plaza como funcionarios de carrera. Y por lo tanto, eso hace que esta ley sea fundamental y que haya que estudiársela sí o sí. Entonces, aquí ya no va de contratos menores, ni procedimientos de adjudicación, ni de documentación administrativa, ni nada de eso. Aquí va de 3 cosas muy concretas, que lo vamos a ver ahora. Identificar legislación aplicable y tipo de contrato, pregunta regalada, algo parecido al régimen jurídico. Analizar una modificación contractual por aparición de vicios estructurales ocultos. Y explicar qué ocurre si el contratista incurre en demora en el plazo de ejecución. Es decir, aquí la clave estaba en saber moverse entre, dentro de la fase de ejecución del contrato, había que saber justificar con el artículo 13, por supuesto, de la Ley de Contratos, comprobar si estaba sujeto a regulación armonizada por su valor estimado, que nos lo indican aquí, ahora lo vamos a ver. Acudir a los artículos 203 y siguientes para modificación. Después, saber manejar bien el artículo 193 y siguientes para la demora y las penalidades. Y la pregunta en general, en mi opinión, es bastante asumible, pero podía asustar al principio por 2 motivos principalmente. Primero, porque aparece un contrato de obras y eso siempre impone un poco más, porque implica más complejidad. Hay más cosillas por ahí que hay que tener en cuenta. Y después, porque había vicios estructurales ocultos y de una modificación del 18%, que ya viendo este porcentaje ya nos vienen ideas a la cabeza, ¿verdad? Sobre todo si has estado viendo las clases.
lo que obligaba a distinguir entre modificaciones previstas y no previstas. Pero una vez ordenadas bien, la respuesta se vuelve bastante limpia. Entonces, lo que vamos a hacer es verla paso a paso, con calma, como siempre, porque esta pregunta es un muy buen ejemplo de cómo la ley de contratos no solo pregunta por adjudicación, sino también por ejecución, tipo de contrato, modificación, y obligatoriedad para el contratista, penalidades y posible resolución. Si bien muchas veces trabajamos toda la parte previa a la adjudicación, aquí tenemos unas cosillas por ahí aparte de eso. Entonces, dicho todo esto, vamos allá. Perdón. Vale, entonces, vamos a leer el enunciado, porque aquí sí que estamos ya ante un nuevo enunciado, porque estamos en la opción 2. El año anterior, la opción difícil era la 2. En este caso han puesto la difícil la 1. Entonces, bueno, para que no vayas pensando que la 2 va a ser la difícil o la fácil, no, te lo pueden cambiar. Pero siempre va a haber una que sea manifiestamente más fácil que la otra. O siempre lo ha habido en los últimos 3 exámenes. Yo no tengo una bola de cristal, pero intento analizar el pasado para poder predecir el futuro. Bien, entonces, nos dice el enunciado. Usted es funcionario del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. Lo serás en breve. O de la administración para la que estés opositando. Con destino en la unidad de apoyo a la dirección de un organismo autónomo. Recientemente se ha producido un cambio en la dirección del mismo y el nuevo director le ha solicitado que le informe acerca de la situación de diversas cuestiones que ahora quedan bajo su responsabilidad, así como del marco jurídico aplicable a las mismas. Como vemos, de nuevo, es un funcionario haciendo cosas que le ha mandado su jefe. Ya vemos que este patrón también se está repitiendo. Nos ponen un funcionario que está haciendo cosas. Entonces, por eso es un supuesto práctico, porque quieren ver cómo nos desenvolveremos cuando estemos trabajando en la administración. ¿Se entiende, verdad? A un funcionario se le han puesto a su disposición una serie de expedientes, tiene que resolver tales cuestiones. Entonces, para que cuando estudies ya pienses desde ese punto de vista. Del punto de vista de que te van a pedir algo de un funcionario resolviendo cuestiones, resolviendo problemas, analizando normativas, etc. Y dice la primera cuestión. La primera de las cuestiones sobre la que usted debe informar tiene que ver con un contrato ya adjudicado para la rehabilitación de la sede del organismo, por la necesidad de adaptarla a la normativa de eficiencia energética y de accesibilidad. El valor estimado del contrato es de 5.800.000 euros y su presupuesto base de licitación es de 6.018.000 euros. La duración prevista es de 18 meses. Pues bien, nos dan valor estimado y nos dan presupuesto base de licitación, ¿sí? Aquí yo ya he hablado largo y tendido de esto. Son conceptos muy importantes que hay que manejar muy bien. Y ahora vamos a ver si nos es necesario comentar algo aquí al respecto de esto. Pero la duración también, evidentemente, porque la duración influye. Artículo 29, importantísimo, duración del contrato. Hay que sabérselo muy bien y ver qué implica todo lo de la duración, las posibles prórrogas y tal, y cómo se relaciona eso con el valor estimado y con el presupuesto base de licitación. Recordemos que valor estimado incluye prórrogas, modificaciones, primas, tal, y el presupuesto base de licitación no, pero incluye el IVA. No voy a entrar en eso otra vez, que ya lo he explicado muchas veces, vamos a ver cómo lo podemos aplicar aquí. Y nos dice el apartado A. Para poner en antecedentes al director, tu jefe, pensémoslo así, tenemos un jefe que nos ha mandado algo y le vamos a poner en antecedentes de lo que sucede. Debe explicarle cuál es la legislación aplicable a este contrato y de qué tipo de contrato se trata. Esta pregunta, en mi opinión, es fácil, pero a priori podría parecer complicada, porque es la ley de contratos y es un contrato de obras. Pero hay un montón de cosas más que podemos decir, y ahora lo vamos a ver. Básicamente, hablar del régimen jurídico, que ya lo he explicado en algún otro supuesto, y hay un montón de cosas que podemos decir para defender bien esta pregunta y no quedarnos con poco texto, que eso siempre es muy malo. Por eso yo siempre voy a más, siempre intento poner muchas cosas que luego siempre te digo que no te pases con introducciones, con esto, lo otro. Pero si te sucede que ves que una pregunta se responde con pues es un contrato de obras y se regula en la ley de contratos. Y te quedas ahí como un poco, ¿qué más puedo decir?
Pues yo te doy herramientas para que puedas hablar un poco de exposición de motivos, marco jurídico, tal, y más o menos empieces a escribir y te empieces a soltar para no quedarte en una respuesta escueta, que eso se penaliza mucho, porque aquí estamos redactando y tenemos que llenar folios. Apartado B. La empresa adjudicataria plantea la necesidad de un incremento de un 18% del precio por aparición de vicios estructurales ocultos. ¿Sería posible dicha modificación y, de ser posible, en qué términos? Y el apartado C. Fíjate que solo tiene 3 apartados esta pregunta, entonces, guay. Por último, la empresa ha remitido una comunicación preguntando qué ocurriría en caso de producirse una demora de unos meses en el plazo de ejecución, ya que tienen problemas internos y parece posible que la ejecución del contrato se alargue. Explique cómo se procedería en tal caso. Esto te puede pasar perfectamente en la administración, que estés trabajando y que una empresa que esté contratando con el sector público, con tu unidad, te diga, mira, hay un problema y tal y se va a demorar unos meses. Pueden haber 1000 situaciones. Tú piensas en una empresa normal, la de Paco, el de ahí abajo, el manitas del pueblo, cualquier situación, o una empresa grande. Todas tienen problemas de plazos de entrega, de personal, de lo que se te pueda ocurrir. Entonces esto puede ser una situación súper habitual en la administración y cosas con las que tenemos que saber lidiar. Bien, pues ya teniendo todo esto podemos empezar a redactar. Tengo aquí mi documento preparado con las preguntas y lo que voy a hacer va a ser empezar como siempre, explicando un poco la situación. Además es que nos dicen que le expliquemos al director qué es lo que está pasando. Por lo tanto, bueno, pues eso ya nos facilita bastante las cosas, ¿no? El hecho de que ya nos lo estén pidiendo. Ya no suena tan forzado estas introducciones que yo hago en algunos casos extensas. Entonces quitamos la negrita aquí y empezamos. En esta cuestión se plantea un contrato ya adjudicado para la rehabilitación de la sede del organismo, con la finalidad de adaptarla a la normativa de eficiencia energética y accesibilidad. El contrato tiene un valor estimado de 5.800.000 euros, un presupuesto base de licitación de 6.018.000 euros y una duración prevista de 18 meses. Además, durante la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria plantea la necesidad de incrementar el precio en un 18% por la aparición de vicios estructurales ocultos. Y posteriormente pregunta qué ocurriría si se produjera una demora de varios meses en el plazo de ejecución por problemas internos. Con carácter previo, debe partirse del artículo 149. 1.18a de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación básica en materia de contratos y concesiones administrativas. ¿Vale? Bien. Y otra vez me ha vuelto a pasar lo que me está pasando últimamente, y es que no voy a las fuentes normativas, pero bueno, aquí ya era un poco evidente, ¿no? Constitución Española y Ley de Contratos del Sector Público, básicamente. Bien, como siempre, botón derecho o este botoncito del ratón si lo tienes, aquí encima del enlace y ya te lo abre. Mucho más fácil en digital, aunque seas persona de papel, pues tenerlo aquí como apoyo en una tablet o incluso en el teléfono, pues viene genial para ir navegando por la ley de una forma mucho más rápida. Vale, pues 149.1.18a, lo vuelvo a repetir por vez, o sea, es que lo menciono en todos los supuestos, creo. El Estado tiene la competencia exclusiva sobre la legislación básica, sobre contratos y concesiones administrativas. Por lo tanto, siempre que tengamos un supuesto de contratos, lo mencionamos ahí. Y esta previsión constitucional se desarrolla en la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo nombre vamos a mencionar completo. Bien, vale. Pues disculpas por no haber comentado lo de las fuentes normativas al principio, pero bueno, yo creo que aquí no había mucha duda al respecto. Entonces, esta previsión constitucional se desarrolla en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE de 24 de febrero de 2014. Perfecto. Y si ya te has estudiado los temas que tengo de la Unión Europea, ya todo esto te sonará mucho más. Que yo me lo estudié un poco al revés, me estudié primero contratos y no sabía qué era esto de las directivas, la transposición de directivas y tal, y me sonaba un poco a chino. Y luego cuando estudié Unión Europea ya todo me empezó a encajar mejor. Bien, también podemos comentar, asimismo debe tenerse en cuenta el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en cuanto continúe vigente y no se oponga a la Ley de Contratos del Sector Público. Si te apetece, vamos, que no es obligatorio, podrías comentarlo, pero no es obligatorio. Y aquí me faltó poner esto. En adelante, Ley de Contratos del Sector Público. Y así ya a partir de ahora decimos LCSP y no tenemos que estar diciendo todo ese pedazo de nombre, ¿verdad? Vale, pues esto ha sido la introducción. Como ves, muy larga, demasiado larga para el supuesto. Pero, como te decía, nos sirve para empezar a soltarnos un poco y tal, y en caso de que estemos con el problema de la falta de desarrollo a priori, pues vamos comentando este tipo de cosillas y ampliamos un poco una pregunta que a priori se puede responder con 4 frases, porque es muy sencilla. Y la vamos a responder así. Lo primero de todo, vamos a revisar un poquito los artículos que vamos a tocar. Vamos a tocar el artículo 13, el 25, y vamos a hablar un poco también de que si el contrato está sujeto o no a regulación armonizada, porque además nos están dando valor estimado y presupuesto base de licitación. Por lo tanto, ya nos lo dan todo para responder a esta cuestión también. ¿Qué tipo de contrato es? Obra, servicio, suministro. Nunca ha caído concesión de obras y concesión de servicios, que es una parte larguísima de la norma. Entonces, bueno, no tengo una bola de cristal, pero previsiblemente tampoco caerá en el futuro. Entonces, yo no te digo que no te lo estudies para el supuesto, pero hasta el momento no ha caído. Eso es lo que yo te puedo decir. Cuando nos pregunten por esto, ¿qué tipo de contrato? Pues buscamos el artículo del 13 al 18, cualquiera que sea de esos, y luego el 25, diciendo que es un contrato administrativo porque está celebrado por una administración pública, como es en este caso un organismo autónomo, importantísimo esto, y si está sujeto o no a regulación armonizada. Eso es básicamente lo que hay que decir cuando nos pregunten esto, y en mi opinión es una pregunta regalada. Entonces, ¿dónde tenemos esto? Pues lo tenemos aquí. Vamos al índice, que así es más fácil. ¿Ves? Como te decía, tenemos del 13 al 18 los contratos. Yo no me suena nunca de haber visto uno mixto, pero de ponernos un mixto sería algo muy manifiesto. Es decir, nos dirían algo así como que es un contrato de obras que incluye un suministro, pero que el principal es el de suministro, por ejemplo. El ejemplo que pongo siempre de los generadores o grupos electrógenos, porque yo trabajé en una empresa de eso, es que un generador puede costar 200.000 euros y la obra para introducirlo en el hospital o donde sea, para que cuando se vaya la luz salte el generador, pues la obra para habilitar el habitáculo donde vaya introducido, pues igual son 15.000 euros. Entonces estaríamos ante un contrato mixto en el cual el principal es el de suministro, porque son 200.000 euros frente a los 15.000 de adaptar la sala para ese generador, introducirlo ahí con su salida de humos y todo esto. ¿Se entiende, verdad? Pero bueno, no me suena haberlo visto, pero si sale se va a notar mucho, es mi sensación. Lo tienen que especificar muy bien para que la gente no caiga en confusión. Pero aquí estamos ante el 13, contrato de obras. No vamos a hablar otra vez de los contratos de obras y tal, pero bueno, si podemos decir la definición de forma sucinta y tal, perfecto. Luego, régimen jurídico, 25, contratos administrativos.
Nos olvidamos de todo esto, que es una liada máxima, lo de los contratos administrativos y privados, porque nos van a preguntar por un contrato administrativo, es decir, uno celebrado por una administración pública, ministerio u organismo autónomo. Que quede claro eso y nos vamos a ahorrar muchos quebraderos de cabeza. Entonces, artículo 25. Aquí lo tenemos, celebrado por una administración, contratos de obra, concesión, suministro y servicios. Y ya está, o sea, no hay mucho más por ahí. Y luego, si está sujeto a una regulación armonizada, que ya lo sabemos, con los umbrales. Ponemos aquí error 404, que es el truquillo de memorización para saber el nuevo umbral, estamos en el año 2026, de los contratos sujetos a regulación armonizada de obras. Muy bien, pues con todo esto creo que ya podemos responder a todo de corrido. Ya lo dejamos listo. Perfecto, pues vamos a decir que el contrato descrito tiene por objeto la rehabilitación de la sede del organismo, por la necesidad de adaptarla a la normativa de eficiencia energética y accesibilidad. Conforme al artículo 13 de la LCSP, los contratos de obras son aquellos que tienen por objeto la ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el anexo primero de la propia ley. Todo esto viene en el artículo 13, que ya lo hemos visto muchas veces, entonces tampoco vamos a ir mucho por ahí otra vez y vamos a ir a lo realmente importante. Entonces, en este caso, la rehabilitación de la sede del organismo encaja en el concepto de contrato de obras, ya que se trata de una actuación material sobre un inmueble para su adaptación a determinadas exigencias normativas. Además, al tratarse de un contrato celebrado por un organismo del sector público que tiene la condición de administración pública, a los efectos de la LCSP, nos encontramos ante un contrato administrativo típico, de acuerdo con el artículo 25 de la LCSP. Muy bien. Entonces, ¿qué ley rige esto? Ya lo sabemos. Por tanto, el contrato se regirá por la Ley 9/2017 de contratos del sector público, tanto en su preparación y adjudicación como en sus efectos, cumplimiento y extinción, así como por su normativa de desarrollo. Por otro lado, debe valorarse si el contrato está sujeto a regulación armonizada, conforme a la normativa aplicable. Los contratos de obras están sujetos a regulación armonizada cuando su valor estimado sea igual o superior al umbral legalmente previsto. ¿Legalmente previsto dónde? Aquí, en el artículo 23. De acuerdo con el artículo 23 de la LCSP. En este caso, el valor estimado del contrato es de 5.800.000 euros, por lo que supera dicho umbral. En consecuencia, nos encontramos ante un contrato administrativo típico de obras, sujeto a la Ley 9/2017 de contratos del sector público y sujeto a regulación armonizada por razón de su valor estimado. Perfecto, ¿verdad? Yo creo que esta pregunta es regalada y siempre la vamos a poder responder súper bien porque son estos puntos que te acabo de mencionar aquí, es que no hay mucho más. Si nos hacen una pregunta genérica, como es el caso. Así que, genial, ¿vale? Perfecto. Bien, pues continuamos con el apartado B. Ya tenemos listo el apartado A y el B que nos decía. Vamos a verlo. Nos dice, la empresa adjudicataria planea la necesidad de un incremento de un 18% del precio por aparición de vicios estructurales ocultos. ¿Sería posible dicha modificación? Y de ser posible, ¿en qué términos? Bien. Pues aquí ya nos tenemos que ir al artículo 203 de la Ley de Contratos. También 204 y 205 ahora lo vamos a ver. Y vamos a ver, bueno,
unos umbrales, unos porcentajes que tenemos ahí, que la ley de contratos nos estipula específicamente, para que los tengamos en cuenta. Luego vamos a ir también a alguna cosilla al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada, pues tenemos alguna situación ahí como que debe publicarse en el DOE, etc. Bueno, vamos a comentar algunas cosillas para tener clara cómo es la formalización, que se debe formalizar de acuerdo con lo previsto en el artículo 153 de la Ley de Contratos. Entonces, vamos a empezar a redactar desde ya y así ya lo vamos resolviendo sobre la marcha como siempre. Primero vamos a pegar un pequeño salto aquí al artículo 203 y así vamos leyendo lo que nos dice aquí. Control F, 203, ya hemos llegado. ¿Viste qué rápido? Potestad de modificación del contrato. Y aquí nos dice una serie de cosas. Pero lo que nos importa es esto de aquí. Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205. Por este motivo, había que acudir al artículo 205. También en el 204 tenemos cosillas interesantes, pero el 205 nos habla específicamente de un porcentaje, que es este de aquí. 50% de su precio inicial IVA excluido. Nos dice que la modificación del contrato implica una alteración en su cuantía que no exceda, aislado o conjuntamente con otras modificaciones acordadas, conforme a este artículo, el 50% de su precio inicial IVA excluido. No previstas. Modificaciones no previstas. Artículo 205. Importante aquí, para este supuesto, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar a redactarlo ya, que me estoy demorando un poquito y me estoy enrollando bastante como siempre. Vale, pues tenemos que la modificación de los contratos se regula en los artículos 203 y siguientes de la LCSP. Conforme al artículo 203 de la LCSP, los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público, en los casos y en la forma previstos en los artículos 204 y 205 de la propia ley. El artículo 204 regula las modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares. No obstante, el enunciado no indica que exista una cláusula de modificación prevista en los pliegos, por lo que debe analizarse la posibilidad de acudir a una modificación no prevista. Repito, siempre hay que hacer referencia al enunciado. Y si el enunciado tiene una omisión manifiesta, como es este caso, que no nos hablan concretamente de que haya una modificación prevista o no prevista, aquí lo tenemos, rehabilitación, necesidad de adaptarla, el valor estimado es tal y la duración es tal. No nos dice se ha previsto en el pliego una modificación de tal, no nos dice nada. Entonces tenemos que inferir nosotros y eso juega mucho a nuestro favor y nos suma puntos en cuanto a nuestra analítica, de saber ver hasta lo que nos están omitiendo. Porque ver lo que nos dicen es muy fácil, pero ver lo que no nos dicen pues demuestra una analítica por parte del opositor que es muy a valorar positivamente por parte de los correctores. ¿Vale? Entonces, dicho esto, entendemos que es una modificación no prevista, por lo tanto tenemos que acudir al artículo 205. Las modificaciones no previstas se regulan en el artículo 205 de la LCSP. Entre otros supuestos, este artículo permite modificar el contrato cuando la necesidad de modificación derive de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles para una administración diligente, siempre que no se altere la naturaleza global del contrato y que la modificación no supere el 50% de su precio inicial IVA excluido.
Vale, ahora mientras redactaba esto acabo de recordar algo, y es que aquí nos están diciendo en el apartado C que la empresa remite una comunicación preguntando qué ocurriría en caso de producirse una demora de unos meses y tal, ¿no? Entonces, bueno, pero esto es demora, no es modificación. Es que lo estaba pensando y dije, bueno, ahí había algo que nos decían algo de una demora y tal, pero no, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, se me vino eso a la cabeza, pero no. Por eso es importante redactar, porque se te van viniendo ideas a medida que vas redactando y sobre todo pierdes los nervios porque ya te sientes en control de la situación. Vale, pues tenemos aquí nuestro 50%. ¿Sí? Bien. En este caso, la aparición de vicios estructurales ocultos puede considerarse una circunstancia sobrevenida e imprevisible para una administración diligente, en la medida en que no se detectó hasta el inicio o desarrollo de los trabajos de rehabilitación. Además, el incremento planteado es del 18%, por lo que no supera el límite del 50% previsto para este supuesto de modificación no prevista. Por tanto, la modificación podría admitirse al amparo del artículo 205 de la LCSP, siempre que se justifique adecuadamente la concurrencia de las circunstancias sobrevenidas, que no se altere la naturaleza global del contrato y que la modificación responda a razones de interés público. Vale, como tenemos aquí un párrafo ya bastante largo, déjame corregirlo, ahí lo tenemos, muy bien. ¿Vale? Yo he tirado desde lo que hemos visto al principio de la norma, ya estoy tirando hacia adelante. O sea, creo que no hay que remitirse otra vez para explicar nada ni nada. Si tienes cualquier duda me lo comentas, pero creo que se está entendiendo bien. Razones de interés público. Qué frase tan importante dentro de estas resoluciones. En cuanto a sus efectos para el contratista, debe tenerse en cuenta el artículo 206 de la LCSP. Este precepto establece que las modificaciones no previstas, acordadas conforme al artículo 105, serán obligatorias para el contratista cuando impliquen, aislado o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido. Esta parte yo creo que al leer el enunciado ya ese 18% te ha saltado a los ojos precisamente por esto. Y que tal vez algunas personas se quedaron solo en esta parte y no acudieron al artículo 205 para hablar de ese 50%. Pero bueno, porque era lo que más llamativo era del supuesto. Entonces, bueno, ¿qué nos dice esto? Vamos a la ley. A mí este artículo siempre me llamó la atención porque, bueno, te están obligando a hacer modificaciones como contratista, que siempre me imagino una persona hasta aquí con presupuestos ajustadísimos y tal, y que están obligados a modificaciones siempre y cuando la alteración en su cuantía no exceda del 20%. Personalmente me llama la atención. No sé si a ti también, pero a mí sí. Por eso cuando vi este 18, ya este 206 me saltó a la cabeza. Entonces aquí lo tenemos. Por lo tanto, esta modificación planteada del 18, ¿qué es? Obligatoria para el contratista. En este caso, la modificación planteada es del 18%, por lo que sería obligatoria para el contratista. Además, la modificación deberá tramitarse conforme al procedimiento previsto en la LCSP. En particular, deberá darse audiencia al contratista, recabarse informe del servicio jurídico y, en su caso, audiencia al redactor de proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos fueron preparados por un tercero ajeno al órgano de contratación. Asimismo, al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada, la modificación deberá publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea, en los supuestos legalmente exigidos, además de en el perfil del contratante. Fíjate qué importante es
identificar que el contrato está sujeto a regulación armonizada para este tipo de situaciones, ¿vale? Porque hay que ir haciendo referencia a esto y podemos añadir un montón de información interesante y pertinente para, imagínate, el jefe que te lo está pidiendo. Entonces, cuanto más información le proporcionemos, mejor. Finalmente, la modificación deberá formalizarse conforme a lo previsto en el artículo 153 de la LCSP. En consecuencia, sí sería posible la modificación del contrato por la aparición de vicios estructurales ocultos, siempre que se tramite como una modificación no prevista conforme al artículo 205 de la LCSP, con el límite del 50% sin alterar la naturaleza global del contrato y siendo obligatoria para el contratista al no superar el 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido. Y ya hemos terminado con el apartado B. ¿Qué te parece? Genial, ¿verdad? Pues vamos al C y ya hemos terminado el supuesto. La pregunta 1 del supuesto de opción 2 del 2026. ¿Sí? Bien. Pues nos dice el apartado C. Por último, la empresa ha remitido una comunicación preguntando qué ocurriría en caso de producirse una demora de unos meses en el plazo de ejecución, ya que tienen problemas internos y parece posible que la ejecución del contrato se alargue. Explique cómo se procedería en tal caso. Pues bien, ya te digo que todo esto de la demora en la ejecución del contrato y tal se regula en el artículo 193 de la Ley de Contratos, si no recuerdo mal. Ahora lo vamos a revisar. Después tenemos algunas cosas aledañas también, del 195, de si la demora es imputable o no al contratista, del 194, que establece que se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptando a propuesta del responsable del contrato y tal. Bueno, unas cuestiones ahí que vamos a ver ahora. Lo vamos a resolver muy rápido, yo te lo digo ahora. Porque hay demora, vamos a ver si hay penalidades y vamos a ver porque tampoco nos aportan mucha información al respecto. Solo nos dicen que hay problemas internos y tal. Entonces, bueno, si la demora deriva de problemas internos de la empresa, la administración tiene básicamente dos opciones, o resolver el contrato o imponer penalidades por demora, que se acordarán por el órgano de contratación. También hay pagos, hay importes por ahí y tal, y es muy importante esto. Pero bueno, ¿qué es lo que la administración suele querer? Pues la administración quiere que el contrato salga adelante. O sea, no es que dicen, bueno, hay demora, resolvemos el contrato. No, al final a la administración le cuesta trabajo encontrar una persona, un contratista que sea el óptimo para realizarlo. A menos que haya amiguismos por ahí y tal, pero por lo general la administración tiene problemas para encontrar buenos contratistas si evidentemente, como te dije antes, las empresas incurren en situaciones sobrevenidas y en estos casos pues la administración sí que la ley dice tajantemente se resuelve el contrato o se cobra penalidad y es así, pero no van a buscar resolver el contrato a la primera de cambio, ¿no? Porque esto dificulta las cosas, hay que buscar luego otra empresa y tal. Entonces, vamos a partir siempre desde el aspecto humano de todo esto, que lo hay, aunque te parezca que no. 193. Demora en la ejecución. Aquí nos hablan, como te decía, de que el contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo. Que tenemos aquí, cuando son causas imputables al contratista, unos importes económicos, penalidades diarias en proporción de 0,60 por cada 1.000 euros del precio del contrato IVA excluido. Y aquí tenemos que cuando las penalidades alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo. O acordar continuidad con más penalidades. Entonces, o resolución o penalidades. ¿Sí? Pues bueno, básicamente está todo aquí en este artículo 93, entonces voy a hacer ahí una reformulación y tal. Te decía que tenemos algo aquí en el 195 de la resolución por demora, que aquí es pertinente porque nos están diciendo expresamente que
tiene problemas, que está en demora. Entonces, demora, hay que mencionarlo sí o sí el 95. Vamos a decir que aquí regula el supuesto en que la demora no sea imputable al contratista. Que en este caso, si el contratista se ofreciera a cumplir sus compromisos, tendría derecho a una ampliación del plazo. Pero bueno, aquí nos están diciendo que tienen problemas internos. Entonces entendemos que sí que es imputable al contratista, la demora. Pero bueno, ya me estoy enrollando otra vez muchísimo, así que vamos a ponernos a redactar ya y lo vamos a resolver aquí juntos. Bien. El régimen de demora en la ejecución del contrato se encuentra regulado en los artículos 193 y siguientes de la LCSP. Conforme al artículo 193 de la LCSP, el contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para su realización, así como dentro de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Cuando el contratista incurra en demora por causas que le sean imputables, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias. Y ya hemos visto qué importes son. Pues los vamos a mencionar. La penalidad diaria será de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, salvo que el órgano de contratación hubiera establecido penalidades distintas en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a las especiales características del contrato. A las especiales características del contrato. Bueno, luego lo corrijo ahí. Entonces, también hay que decir que, además, cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del contrato o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este caso, el enunciado indica que la posible demora se debe a problemas internos de la empresa, por lo que, con los datos disponibles, parece tratarse de una demora imputable al contratista. Es decir, no nos están diciendo expresamente que la demora es por una causa imputable al contratista en el enunciado, pero sí que podemos inferir que, por la información con la que contamos, que sí que son causas imputables al contratista. Y esto de decir que con los datos disponibles podemos afirmar que tal, ya te he dicho en anteriores supuestos que es muy útil, porque nos da una perspectiva de, mira, sé lo que me estás preguntando, sé lo que hay en el enunciado, pero no dispongo de todos los datos. Entonces, con lo que tengo disponible te respondo esto. Nos da una aura de sabiduría, nos da una aura de, ojo, que estoy leyendo el enunciado, lo estoy analizando y estoy viendo que aquí falta alguna cosilla como para afirmar esto de una forma categórica, ¿vale? Por tanto, la Administración podrá optar por resolver el contrato o imponer penalidades por demora, conforme al artículo 193 de la LCSP. Debe tenerse en cuenta también el artículo 195 de la LCSP, que regula el supuesto que la demora no sea imputable al contratista. En este caso, si el contratista se ofreciera a cumplir sus compromisos, tendría derecho a una ampliación del plazo de ejecución, al menos por el tiempo perdido, salvo que solicitara un plazo menor. Sin embargo, como en este supuesto la demora parece derivar de problemas internos de la empresa, no estaríamos ante una demora no imputable al contratista. ¿Vale? Perfecto. Yo creo que está quedando genial así. Entonces vamos a hacer ya una finalización de esto y terminamos con el supuesto, ¿sí? Pues vamos a decir que, en cuanto a la imposición de penalidades, el artículo 194 de la LCSP establece que se impondrán por acuerdo del órgano de contratación,
adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado y que serán inmediatamente ejecutivas. Estas penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la garantía constituida, cuando no puedan deducirse de los pagos. En consecuencia, si la demora deriva de problemas internos de la empresa, la Administración podrá optar por resolver el contrato o imponer penalidades por demora, que se acordarán por el órgano de contratación y serán efectivas sobre los pagos pendientes o, en su caso, sobre la garantía. Recordemos la garantía, tanto provisional como definitiva, lo importante que es. Bueno, pues ya lo tenemos listo. Como siempre, aquí tienes el supuesto completo. Supuesto 44 ya. Pregunta 1 de la opción segunda del supuesto de la oferta de empleo público 2025-2026. Con todo como siempre. El enunciado, las cuestiones y toda la resolución paso a paso y las fuentes normativas al final. Yo creo que ha sido manifiestamente más sencillo que los supuestos anteriores que hemos estado viendo de la opción primera. Pero bueno, eso ya es a juicio de cada uno, puede que haya gente que le haya parecido más fácil el primero. Así que de nuevo, muchísimas gracias por estar conmigo y en breve ya subo la pregunta 2 para que sigamos avanzando en nuestro estudio de los supuestos prácticos.